Vamos a crear un ejemplo con los tipos de datos que nos ofrece JavaScript en las variables. Voy a crear entonces una variable llamada nombre que va a ser igual a Andrés. Esta variable que estamos viendo ahí es una variable de tipo cadena o también llamada de tipo string. Esta variable, por lo general, está almacenando datos alfanuméricos y esos datos deben estar encerrados entre comillas simples o también entre comillas dobles. Lo importante aquí es que nosotros sepamos que todo lo que esté entre comillas simples o dobles, JavaScript lo interpretará como una cadena de caracteres. Por ejemplo, si yo colocara aquí 1, 2, 3, 4, 5, aunque para nosotros sean datos numéricos, para JavaScript al estar encerrados entre comillas simples o dobles, él los interpreta como un dato de tipo cadena. Vamos entonces a sacar en la consola el resultado de esta variable. Ahí nos damos cuenta entonces que la consola nos está arrojando el resultado de Andrés. Si yo colocara acá estos datos y refresco el navegador, me doy cuenta que también se han cambiado. Pero es importante que recordemos que todo lo que esté dentro de las comillas simples o dobles, JavaScript lo interpretará como una cadena alfanumérica. El otro tipo de variable que podremos encontrar es la variable de tipo número. Por ejemplo, voy a crear una variable que se llame edad y esa edad va a ser igual a 21. Como podemos observar, el valor de este tipo de variable ya no está encerrado entre comillas. Y esto es porque este valor es un dato de tipo numérico. Si nosotros imprimimos en la consola, vamos al navegador, refrescamos, nos damos cuenta entonces que ahí tenemos el valor anterior, que es de tipo cadena, y el último valor, que es de tipo número. Este tipo de valor, en este caso el 21, es un número positivo y es un número entero. Si yo quisiera crear otra variable llamada estatura, podría darle otro tipo de valor numérico, 1.75, que ya sería un valor de coma flotante o decimal. Vamos a imprimir esta variable. Perfecto, ahí ya tenemos entonces el valor de 1.75. El otro tipo de valor que podríamos almacenar en una variable sería un valor entero, pero entero negativo. En este caso he creado una variable x y le he dado el valor de menos 10. Vamos a imprimir en la consola el resultado de esta variable. Ahí lo tenemos entonces, tenemos 4 valores, un valor alfanumérico de cadena y 3 valores de tipo número. Otro tipo de variable que podremos encontrar en JavaScript es la variable de tipo booleano. Esta variable es muy utilizada cuando tenemos que hacer operaciones lógicas. Por ejemplo, puedo crear una variable llamada casado que será igual a true. Este tipo de variables solo contienen dos valores, true, que es verdadero, y false, que es falso. En este caso le estoy asignando un valor de verdadero a la variable casado y la voy a imprimir en la consola. El otro valor que podría tener una variable de tipo boolean sería el valor false. Entonces acá creo una variable llamada soltero y el valor que le voy a dar es false. Entonces simplemente voy a imprimir cada uno de los valores para ver el resultado en la consola. Ahí tenemos entonces true y false.
que corresponden a los dos valores y a las dos variables que acabamos de crear. También tenemos otro tipo de variable llamada undefined. Esta variable se caracteriza porque no contiene ningún valor. Vamos a crear una variable llamada deporte. Simplemente la vamos a crear, pero no le vamos a asignar ningún valor. Y vamos a sacarla en la consola para ver cuál es el resultado. Perfecto. El último tipo de variable, o uno de los tipos de variables más característicos de JavaScript también, es la variable de tipo null. Esta variable de tipo null nos está indicando de que no hay ningún valor en la variable y podríamos colocar aquí una variable llamada nada que será igual a null. Con esto intencionalmente le estoy indicando a JavaScript que la variable nada no tiene ningún valor, entonces simplemente voy a colocar acá el console.log y voy a llamar a la variable nada. Guardo y vamos a imprimir todos los valores de cada una de las variables. Como podemos ver entonces, aquí nos está arrojando cada uno de los valores, en este caso un valor de cadena, un valor de número entero, de número decimal, número entero negativo, verdadero, falso, undefined y null. Si quisiéramos que JavaScript nos dijera exactamente qué tipo de datos es el que tenemos almacenado en nuestras variables, podremos utilizar la instrucción typeof. Con esta instrucción, JavaScript nos dirá qué tipo de variable es esta variable que estamos creando. Entonces simplemente vamos a colocarle typeof a cada una de nuestras variables. En este caso lo estoy haciendo en console.log, pero podríamos también crear otra variable y crear esta misma instrucción. Entonces simplemente typeof y vamos a renderizar nuestro navegador. Ahí nos damos cuenta entonces que nos está diciendo que la primera variable es una variable de tipo string o cadena, las tres variables numéricas, dos booleanas, una undefined y una que es de tipo object. Con esto entonces hemos visto cuáles son los principales tipos de datos que podremos encontrar en las variables de JavaScript.